過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Había pasado una semana desde la eclosión de Kirishima y se había desarrollado significativamente desde que era un bebé. Había crecido desde aproximadamente el tamaño de la mano de Bakugou hasta aproximadamente el tamaño de un pequeño gato doméstico, con sus escamas endureciéndose y desarrollando pequeños cuernos en la cabeza. Mientras seguía haciendo misiones, Bakugou también jugaba con su pequeño dragón. Compró un libro sobre el cuidado de dragones y se divertía con la bestia que escupe fuego como si fuera una mascota. Incluso Meiya se divertía con él de vez en cuando a pesar de sus elementos mágicos opuestos. Bakugou también lo había entrenado en diversas habilidades como rastreo, detección de veneno y en comprender muchas otras órdenes básicas como un perro inteligente, solo que este escupe fuego. También había estado aprendiendo a planear largas distancias desde los árboles a los que trepaba. Aunque técnicamente no volaba, seguía siendo impresionante para él, siendo solo un bebé. Bakugou también había obtenido varios escudos relacionados con el cuidado de animales, junto con los escudos que afectan a sus compañeros, como Meiya, con el pequeño dragón ahora como miembro oficial del grupo de Bakugou. Así que las estadísticas y los efectos se duplicarían con Kirishima, ya que cuenta tanto como compañero de equipo como monstruo. Durante las misiones, Kirishima se pasaba la mayor parte del tiempo jugando o simplemente comiendo criaturas pequeñas como ratones. Aunque no mucho, esto ayudó al joven dragón a subir de nivel, ya que ayudó a resolver los problemas de plagas de varias personas, adquiriendo habilidad en rastreo y persecución. Con una semana de vida, ya estaba en el nivel 7. Con Bakugou, además de jugar, él y Meiya habían estado recorriendo el país, visitando diferentes pueblos y ayudándolos de cualquier manera, además de completar misiones. Últimamente lo habían apodado el Santo de la Carambola, debido a sus acciones en Lelore. Odiaba que ahora lo asociaran con una fruta, incluso si era de su propia creación, pero racionalizaba que era mejor que lo llamaran Diablo Escudo todo el tiempo. Las cosas parecieron rutinarias por un tiempo. Viajaban en carreta, visitaban un pueblo y los ayudaban con cualquier problema, como curar enfermos o matar monstruos bajo su alias Katchan. Era un trabajo honesto y la gente apreciaba su ayuda, pero Katsuki había estado esperando un gran trabajo para obtener el reconocimiento que merecía. Finalmente tuvo su gran oportunidad tras encontrarse con unos mercenarios en una posada de un pueblo cercano a la frontera norte del país. Dudaban en decirle nada, incluso con su alias, pero después de un par de copas y perder una pulseada contra Bakugou e incluso Meiya, les hablaron de un gran trabajo. Incluso tenían un folleto como prueba. Al norte de la frontera, hay un pequeño reino humano llamado Terbein que últimamente ha estado lidiando con cierta inestabilidad debido a los impuestos excesivos impuestos por el joven rey. Su vida corre peligro debido a una rebelión en desarrollo, y llevaba un tiempo ofreciendo un puesto de guardaespaldas y 20 monedas de oro a cualquier aventurero o héroe dispuesto. Aunque la buena paga era buena, tratar con asesinos del rey o una posible revolución no parecía atractivo para muchos, así que mercenarios como ellos simplemente lo ignoraron. Sin embargo, Bakugou se entusiasmó con un buen desafío y despertó su interés. Tras algunos preparativos, contrataron a otro carruaje y continuaron su camino hacia Terbein. Este viaje duró mucho más que los anteriores. Tardaron unos 2 días en llegar a la capital de Terbein, lo que implicaba pasar la noche en un pueblo.
Sin embargo, tuvieron algunos problemas cerca de la frontera entre Tervine y Melromark, ya que a los guardias no les gustaba la idea de que el demonio escudo se moviera entre reinos diferentes. Pero tras algunos gritos y amenazas de muerte a los guardias, los convencieron de dejarlo pasar tras pagar el peaje. Si este hubiera sido un reino semihumano, habría sido otra historia, pero Tervine era un reino humano con casi ningún semihumano que tuviera buenas relaciones con Melromark, así que el héroe cardinal que se dirigía allí no sería tan grave, sobre todo porque sería teletransportado de vuelta a Melromark cuando llegara la siguiente oleada. El reino no era tan grande como Melromark, pero seguía siendo un reino funcional por derecho propio con una cultura única. La gente tenía tonos de piel notablemente más oscuros en comparación con Melromark. Parecían asemejarse un poco a las culturas de Oriente Medio de su mundo, con sombreros tipo turbante, algunos de los cuales eran simplemente envoltorios de papel. Al pasar por Tervine, las cosas no parecían mal al principio, pero una vez que los héroes llegaron a la capital de la pequeña nación, la historia cambió. Había carteles y grafitis en algunos edificios que, como mínimo, eran extremadamente contrarios a la monarquía actual. Pero una vez cerca del castillo de ese mismo monarca, había una multitud cerca de las puertas del palacio. Todos estaban muy enojados y gritaban, exigiendo ver a su rey mientras los guardias hacían todo lo posible por mantener la paz. Justo afuera de la multitud, el carro se detuvo y dejó a Bakugou, Neia y al joven Kirishima. Vuelvan a Melromark, podemos viajar rápido allí cuando... Entonces, terminamos aquí, le dijo Bakugou al conductor mientras asentía, comprendiéndolo, y se dirigía a Melromark, lejos de las protestas. Bakugou no tenía paciencia con esta multitud y se abría paso a empujones con Kirishima apoyado en su hombro, sobre la parte superior esponjosa de su capa, y Neia siguiéndolo hasta que los dos se abrieron paso hacia adelante. Sin embargo, el capitán de la guardia intentó obligarlo a retroceder. Nadie puede ver al rey ahora mismo. Últimamente ha habido un riesgo de seguridad y no se está corriendo ningún riesgo, así que regresa y vete a casa. Le gritó a Bakugou, viéndolo como otro manifestante. Pero Bakugou simplemente sacó el volante y lo dejó rodar frente al guardia. Estamos aquí por este trabajo, idiota. Si no te importa la vida de tu rey, entonces puedes largarte de aquí con un beso. Lo insultó. El guardia leyó rápidamente el volante y lo reconoció enseguida. Ah, sí, el trabajo de guardaespaldas temporal. Muy bien, si para eso están aquí, pueden pasar. Solo compórtense, le dijo a Bakugou, quien dio su aprobación. Los guardias abrieron rápidamente la puerta para dejar entrar a la tripulación, impidiendo al mismo tiempo que los demás entraran. Bakugou y su tripulación atravesaron la puerta hacia el patio del castillo rápidamente, mientras los guardias la cerraban de golpe. Los dos fueron escoltados dentro del palacio hasta su empleador. No era tan grande como el castillo de Melromark, pero aún así era un lugar grande con arte y pinturas que decoraban las grandes paredes. Finalmente llegaron a la sala del trono y observaron a un joven, probablemente de 20 y tantos años, que vestía ropa de aspecto caro y algunas joyas, tenía una pequeña barba recortada y un turbante rojo brillante en la cabeza, probablemente de seda. Caminaba de un lado a otro y parecía muy estresado. Bakugou no se sorprendió considerando la intensidad de los manifestantes afuera. Eso probablemente estresaría a cualquiera. Si no fuera por él, es. Mientras caminaban hacia él, lo oyeron hablar con otra persona mayor. Esto es malo, Kine, esto es realmente malo. Si esto continúa, la mano roja sin duda ganará más simpatizantes y griega. Se detuvo al ver a Bakugou con su pequeño dragón y su compañero azul. ¿Quiénes son? No los reconozco a ustedes ni a su mascota dragón. Les preguntó, aunque no tan exigente como se espera de alguien tan importante como él. Soy Katsuki Bakugou, el héroe del escudo. Mi equipo y yo estamos aquí para tu trabajo de guardaespaldas. Bakugou le dijo usando su nombre y título reales, pensando que este reino con dinero y recursos probablemente ya sabría cómo es el demonio del escudo, a diferencia de una aldea cualquiera de campesinos. Y por lo que supo de los lugareños, al igual que Melromark, también siguen la iglesia de los tres héroes, así que no le sorprendería recibir tantas miradas feas aquí como allá. El joven rey se sorprendió bastante al escuchar ese título. ¿Héroe del escudo? ¿Como el héroe cardenal del escudo? Preguntó. Bakugou entonces extiende su brazo izquierdo para mostrar su escudo. ¿Qué demonios creen que es esto? El rey lo observa detenidamente desde lejos, impresionado por el escudo plateado con su brillante gema verde. Ya veo. No esperaba que un héroe cardenal viniera a visitar mi pequeño reino, y menos el héroe del escudo.
Pero dejaré de lado cualquier dogma religioso y aceptaré cualquier ayuda que pueda conseguir. El rey les dice, todavía parecía un poco estresado, pero se sentía un poco más aliviado que antes. Luego se acerca a ellos con ganas de saludarlos como es debido, inclinándose ante ellos, poniéndose de pie. Gracias por aceptar este trabajo. Soy el rey Cardrum, el primero del reino de Tervain. Ya era hora de que me respetaran por una vez, alguna autoridad. Bakugou dijo con sarcasmo, sintiéndose algo orgulloso de recibir el respeto de un rey menor, considerando todo lo que tenía que afrontar en Melromark. Pero después de que el joven rey terminara sus presentaciones, el otro hombre se acercó. Era calvo y no llevaba turbante, vestía ropa formal, aunque no tan elegante como los jóvenes reyes, y parecía rondar los 50 años con una barba larga y recta. No parecía tan entusiasmado con Bakugou y su tripulación. Señor, entiendo que necesiten más protección ahora mismo, pero no confío en esta gente. El que dice ser el héroe del escudo parece un rufián loco que ataca a la gente en las calles. Esa semihumana no está bajo ningún sello de esclavitud, así que quién sabe qué podría hacer con su libre albedrío. Y dudo que esa cosa asquerosa en su hombro esté domesticada, les dijo el hombre, lo que provocó que Bakugou y Neia lo miraran con enojo por esos comentarios, e incluso el pequeño Kirishima le gruñó. Pero antes de que Bakugou se pusiera violento, el rey rápidamente lo hizo callar. Kine, entiendo tu preocupación, pero no puedo darme el lujo de ser exigente ahora mismo con quien me protege, así que pueden quedarse por ahora, le dijo, para no hacerle feliz. Cardrum mira hacia Bakugou y su tripulación. Me disculpo, héroe del escudo, este es mi asesor Kine. Él ha sido consejero de mi padre durante décadas y lo ha sido del mío desde mi ascenso al trono. Así que, por favor, entiendan que solo vela por los intereses del reino. Bakugou y su equipo aún no le tenían mucha simpatía, pero sabían que tenían un trabajo que hacer, así que tendrán que tolerarlo por ahora. Bakugou, por supuesto, quería más detalles sobre la situación. Dime, turbante, ¿por qué necesitas contratarnos? El rey se sorprendió un poco por cómo lo llamó el héroe del escudo. Su consejero miró con enojo a Bakugou, rey Cardrum. De todos modos, le respondió. Temo que mi vida esté en grave peligro. La situación en mi reino no es buena, como has visto por las puertas. Necesito protección contra cualquier fuerza externa que pueda dañarme directamente. Neia, sin embargo, quería profundizar en el tema. ¿Pero por qué tu gente está tan enfadada contigo? ¿Seguro que están enfadados contigo sin motivo? Preguntó, mientras Bakugou también se preguntaba, queriendo ver si lo iban a atar a un barco que se hundía. Cardrum suspira, sabiendo perfectamente la respuesta. Todo se redujo a la mala suerte y al mal momento. Mi padre, el ex-rey, falleció el año pasado y fui coronado al trono inmediatamente después. Puede que ame a mi país, pero sabía muy bien que necesitaba reformas y cambios importantes para poder no solo sobrevivir, sino prosperar. Lo primero que me vino a la mente al llegar al poder fue nuestro sistema tributario. ¿Impuestos? Le preguntó Neia. Sí, antes de mi gobierno, las políticas tributarias de nuestro reino habían estado extremadamente anticuadas y carecían de personal durante años. Se basaba en un sistema de tomar a la persona por su palabra, que incluso los campesinos comunes podían explotar, así que en muchos lugares apenas se recaudaban ingresos. También ha sido muy mal administrado. Algunos nobles terminaron obligados a pagar más que otros con la misma riqueza. Algunos campesinos pagaron de más, otros de menos, y algunos recaudadores de impuestos se embolsaron parte del dinero. Era un desastre. Y, por supuesto, esto siempre afectó al tesoro bajo el gobierno de mi padre. Algunos años terminan bien, otras veces luchamos por mantener el reino a flote por falta de fondos. Así que, después de convertirme en gobernante, lo reformé todo. Despedí a los incompetentes o corruptos, contraté a gente de confianza, establecí un sistema para supervisar adecuadamente los registros y la riqueza en todo el reino, establecí directrices y restricciones más adecuadas para los recaudadores de impuestos, establecí un conjunto de normas legales sobre impuestos y muchas otras cosas para modernizar nuestro antiguo sistema. Esto prácticamente significaba que todos los campesinos tenían que pagar a su tasa justa y no podían escabullirse. A ninguno de ellos les gustó esto y sabía perfectamente que protestarían. Pero estaba preparado para tal reacción y pensé que simplemente lo dejaría pasar después de un año o así, cuando se calmaran y se acostumbraran al nuevo sistema. Para entonces, tendría los fondos para remodelar y reformar nuestro reino atrasado hacia una nueva era de prosperidad. Pero entonces, Bakugou interrumpe para responder. Adivina, llegaron las olas.
Sí, las olas causaron muchos daños y dejaron a mucha de mi gente en el caos. Muchos de nuestros campos de cultivo quedaron destruidos y sabía que necesitábamos armarnos para cuando llegaran las siguientes. Reparar los daños consumió gran parte del tesoro, y necesitábamos obtener alimentos y armas, pero no teníamos los fondos para pagarlo todo sin arruinarnos. No tuve más remedio que aumentar los impuestos a todos para poder comerciar y conseguir todas estas armas y alimentos. Ahora todos piensan que soy un tirano codicioso que explota a mis ciudadanos cuando lo único que quería era alimentarlos y protegerlos. Ahora quieren mi cabeza, continuó el rey, con más tristeza que antes, sintiéndose traicionado por quienes intentaba proteger y salvaguardar su bienestar. ¿Por qué no se lo dices a la gente? Seguro que entenderán tu razonamiento, dijo Meiya con ingenuidad. Eso solo hizo reír cínicamente a Bakugou. Ja, ¿esperas que una multitud enfurecida los supere así como así? Cardrum le responde. He intentado explicar la situación y los impuestos a la gente con discursos y decretos públicos, pero no me creen. Creen que solo estoy inventando excusas para cobrarles hasta el último céntimo. Bakugou sabía que debía haber algo más. ¿Para qué más nos necesitas? Dudo que estés contratando aventureros al azar para protegerte de campesinos furiosos al azar. Sí, normalmente estaría preocupado, pero dependería de mis guardias para que me ayudaran o evacuaran si la situación empeoraba. Pero desafortunadamente, ese no es el caso, la mano roja está involucrada ahora. Cardrum responde con un leve suspiro casi al final. ¿Y quién demonios es la mano roja? Vamos. Detalles, detalles. Bakugou le exigió, mientras que Kine parecía más indiferente ante este mocoso. El rey guardó silencio por un segundo, pero finalmente respondió al joven héroe. La mano roja es una secta de rebeldes que se oponían a la monarquía. Desde el reinado de mi padre, creían que la monarquía ya no era necesaria y parecían despreciar cualquier forma de moderación que intentaba implementar. Antes eran solo una pequeña molestia, pero ahora, desde la subida de impuestos y los disturbios, han ido ganando fuerza y apoyo. Ya he pasado por un momento crítico con sus intentos de matarme y ahora se están volviendo más agresivos que nunca. Algunos de mis guardias y otros consejeros ya han sido asesinados por ellos, y creo que están listos para matarme y apoderarse del reino. Parecían haberse vuelto especialmente ambiciosos tras conseguir un maestro arquero. La última parte despertó la curiosidad de Bakugou. ¿Maestro arquero? Sí, se dice que ha asesinado a algunos nobles corruptos en Melromark últimamente y siempre da en el blanco. Nadie sabe de dónde salió, simplemente apareció de la nada. Ese arquero solo mató a todos mis mejores hombres sin luchar, explicó el rey. Bakugou se rascó la barbilla pensando que tal vez tenía alguna idea de quién podría ser ese arquero, pero decidió callarse y tenía que preocuparse más tarde, ya que no tenía pruebas que lo demostraran. Después de eso, Bakugou comprendió bien la situación, pero tuvo que decirle algo al rey que sabía que no le gustaría. Mira, turbante, sé que estás pasando por mucho con esta porquería, pero no puedo ser tu niñera para siempre. Tengo otros lugares a donde ir y hacerme más fuerte con las oleadas que llegan. El trabajo se titulaba explícitamente por un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Le dijo al rey. Aunque quería el trabajo por el sueldo y el reconocimiento, no quería pasar el resto de su vida protegiendo a un rey menor, sobre todo con los demás héroes haciendo otras cosas, y de ninguna manera iba a dejar que los superaran para regresar a su mundo natal. Entiendo, señor héroe del escudo, tiene cosas más importantes que hacer, como detener las oleadas, que protegerme constantemente. Pero por suerte tengo una manera de arreglar este desastre con el que me maldijo esa circunstancia, le dijo Cardrum a Bakugou, haciéndole pensar en la idea descabellada que tenía en mente este estadista. Las grandes provisiones de comida que les dije antes que pedí con el aumento de impuestos llegarán a la capital en unos días. Cuando finalmente lleguen, podré alimentar a mi gente y espero que se tranquilicen. Ahora que sé a dónde ha ido su dinero, continuó el rey, pero Bakugou tenía dudas sobre ese plan. Alimentar a la gente no va a hacer que este grupo terrorista desaparezca mágicamente, turbante, a menos que finalmente maten a esos bastardos, siempre serán su objetivo. Bakugou se lo dijo sin rodeos al rey. Aunque quería negarlo, el joven rey sabía que tenía razón. Lo sé, señor Katsuki, pero por suerte tengo a Kine a cargo de investigar el paradero de la mano roja y de cualquier posible traidor entre nosotros. Espero que para cuando lleguen los suministros de comida, la gente me apoye de nuevo y, con su apoyo, nos libraremos de ellos de una vez por todas, explicó Cardrum a Bakugou. Pero al joven héroe seguía sin gustarle nada.
Sobre todo porque esta investigación estaba a cargo del asesor del rey, a quien Bakugou podía ver como alguien infiel, pero, una vez más, no tenía pruebas, así que lo miró con cara de enfado. Kine, por supuesto, tenía sentimientos similares, pero no dudó en expresarlos. Mi señor, sigo pensando que es un error permitir que el demonio escudo se inmiscuya. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. ¿Y si es un agente que trabaja con la mano roja para matarte mientras duermes? ¿Crees que perdería el tiempo saliendo de Melromark a matar a un político idiota? Habría matado a ese consorte imbécil en Melromark hace mucho tiempo. Insulta a Bakugou, mirándolo con desagrado. Kine, por favor, cálmate, no necesitamos empezar nada. Por ahora, nos llevaremos bien con el héroe del escudo hasta que lleguen los suministros de comida y, con suerte, se evite una revolución, le dijo Carderum a su consejero, pero él y Bakugou siguieron mirándose con enojo, pensando que algo le pasaba al otro. El rey finalmente cambió de tema. Bueno, no sé ustedes, pero me muero de hambre. Vamos a cenar y aprendamos a llevarnos bien, dice el rey mientras se aleja, seguido por Kine y el equipo de Bakugou, que siguen mirándose con malos ojos. Durante la cena, el rey ordenó a sus cocineros preparar un gran banquete. El rey, algunos miembros de su corte y el equipo Bakugou continuaron disfrutando de los numerosos platos y delicias. Al rey le gustaban especialmente estas últimas. Todo parecía normal mientras todos comían, aunque Bakugou tenía algo de suspense. Por la forma en que el rey describía la situación, parecía que cualquier cosa podía pasar con los campesinos furiosos y este grupo de culto rebelde. Nada parecía estar mal por ahora, pero estaba atento a cualquier cosa sospechosa. Neia simplemente estaba disfrutando con la comida, no le preocupaba nada y Kirishima se atiborraba de carne filorial para el dragón. Kine protestó por la presencia del animal en la mesa, pero tras los gritos de Bakugou y la reaseguradora del rey, obligaron a Kine a ceder. Kine nunca pareció apreciar a los dragones, considerándolos criaturas repugnantes que causan muerte y destrucción tanto en la vejez como en la juventud, de diferentes maneras. A Carderum, en cambio, no le importó y sí le gustaban. Incluso preguntó si Kirishima estaba en venta, pero Bakugou lo rechazó de inmediato, sin darle ninguna oportunidad de perder a su dragón mascota. Después del banquete principal, el rey estaba listo para el postre y se lo pidió a un sirviente. Sí, señor. El postre de esta noche es un pastel de frutas muy especial, dijo el sirviente con calma y una gran sonrisa mientras se acercaba a por el pastel. Después de recibir el pastel, el sirviente lo colocó frente al rey, quien parecía emocionado, como un niño en una tienda de dulces. Pero en cuanto el pastel llegó a la mesa, Kirishima dejó de masticar un hueso y empezó a olfatearlo. Inmediatamente llamó la atención de Bakugou, ya que el joven dragón seguía olfateando hasta que miró al rey. En ese momento, Bakugou supo que algo pasaba. El rey sacó su tenedor y cuchillo, listo para una dulce sorpresa. Pero Bakugou finalmente, en silencio y rápidamente, le dijo a Kirishima, «Vete». Y el joven dragón finalmente salió disparado hacia el rey, corriendo por la mesa entre la comida y los platos, sorprendiendo a todos hasta que saltó directamente al pastel, dejándolo hecho un desastre, sorprendiendo al joven rey. Carderum estaba bastante sorprendido, al igual que Kine, pero Kine se enfureció rápidamente. «Echen a este asqueroso animal del castillo. Ahora», gritó, llamando a los guardias. «Un momento», gritó Bakugou rápidamente mientras se acercaba al lado de la mesa del rey. «Tu asqueroso monstruo ha arruinado el postre de su majestad. Por eso no se permiten dragones en el castillo y no contratamos a desconocidos para un trabajo como este», le grita Kine a Bakugou. «Cállate ya, calvo». Insulta a Kine, ignorándolo y caminando hacia el pastel. Tomó un poco y lo olió. Inmediatamente encontró algo raro junto al pastel con un olor muy extraño, al que Kirishima reaccionó igual de bien. Se gira rápidamente hacia el sirviente que le había dado la comida mientras intentaba salir por la puerta. «Oye, tú», grita, obligando al sirviente a darse la vuelta. «¿Por qué no comes un poco?». El sirviente parecía nervioso, incluso sudando un poco. «No, esa es la comida del rey, no tengo derecho a». «Ya está arruinada. Cómetela», exigió Bakugou. «Escudo, ¿qué hace esto?», intentó preguntar Kine, pero el rey lo detuvo extendiendo la mano, curioso por lo que hacía el héroe cardinal. El sirviente seguía inventando excusas para no comerse el pastel hecho polvo.
No soy digno de comer una comida, digno de, pero Bakugou lo agarró por la camisa y lo obligó a sentarse junto al pastel mientras Kirishima se apartaba. Ahora cómelo. Exigió Bakugou. No, no, no puedo comer, dije que te lo comieras. Exigió de nuevo, con más agresividad. Te dije que este es el postre de su majestad. No puedo, oye, turbante. ¿Dejarás que este idiota se coma el maldito pastel? Exigió Bakugou al rey. Muy bien, ya puedes saborearlo. Cardrum accedió rápidamente sin protestar, comprendiendo a dónde quería llegar. Bakugou volvió a mirar al sirviente, que aún lo sujetaba. ¿Lo oíste? Ahora cómelo. Yo, no puedo, esto. Bakugou golpeó la cabeza del sirviente contra la mesa. Dije que te lo comas. Le gritó. Todos en la mesa se sorprendieron ante la brutalidad del héroe del escudo, que no paraba de golpearse la cabeza contra la mesa mientras el sirviente se negaba. Cómelo. No. No quiero morir. Confesó finalmente el sirviente, confundiendo a la corte sobre lo que quería decir. Kirishima detecta. Ordenó Bakugou a su dragón mientras le ofrecía lo que quedaba del pastel. El dragón lo olió y luego olfateó rápidamente la camisa del sirviente hasta que finalmente metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un pequeño frasco de un líquido púrpura con la boca. Justo como esperaba, veneno de alta calidad. Cardrum se sorprendió al ver esto. Un trabajador normal intentaba envenenarlo. Entonces miró a sus soldados. Guardias, métanlo en la mazmorra por ahora e interróguenlo para obtener respuestas, ordenó. Los guardias apartaron al aspirante a asesino, con la cabeza ensangrentada, de las manos del héroe del escudo mientras se lo llevaban a rastras, pataleando y gritando. Bakugou agarró el frasco y vertió el veneno restante en su escudo, que mostraba un menú. Escudo venenoso desbloqueado, tolerancia al veneno aumentada en un 20%. Esto es terrible. Si tan solo un miembro de mi personal intentara acabar conmigo de esa manera, la mano roja ya debe haberse infiltrado en mi castillo. Cardrum continuó mientras se tocaba la frente con una mano. Estaba estresado. Su consejero, Kine, intenta calmarlo. Señor, no se preocupe, interrogaré a este traidor, averiguaré qué sabe y le sacaré respuestas. Pero mientras Kine seguía hablando, Bakugou vio algo en el techo, junto a las ventanas de los pilares de madera. Era una figura encapuchada con una máscara gris, que sostenía un objeto grande en las manos. Era un arco, y enseguida comprendió lo que hacía. Antes de que pudiera decir nada, la misteriosa figura disparó una flecha mágica hacia Cardrum. «Cuidado, turbante», gritó Bakugou, y con su don, saltó justo delante del joven rey y, justo a tiempo, bloqueó la flecha de energía verde que iba directa a su cabeza. El rey y todos los demás quedaron bastante sorprendidos cuando el arquero asesino huyó rápidamente por las ventanas por las que había salido. «Oye, cobarde bastardo». Bakugou le grita al asesino mientras usa su don para volar hacia las ventanas y saltar por ellas para seguirlo. Bakugou continuó persiguiéndolo mientras ambos corrían por el patio. Bakugou intenta alcanzarlo con su don, pero justo cuando se acercaba, el asesino usa su arco para lanzarse a lo alto de las murallas del castillo. A pesar de que Bakugou hace lo mismo, el arquero salta de las murallas hacia la ciudad densamente poblada. Bakugou mira a su alrededor en lo alto de la muralla, pero ya no ve al asesino ni rastro de él. Para su enfado y decepción, el asesino escapó. A pesar de estar furioso, se lanzó de inmediato contra el rey, mientras Neia intentaba calmarlo tras ese susto. «Dios mío. No puedo creer que hayan atentado contra mi vida 2 veces en una sola noche en una sesión rápida. La mano roja se está volviendo cada vez más ambiciosa». Cardrum se dice a sí mismo al ver a Bakugou regresar de la huida del arquero. «Muchísimas gracias por salvarme la vida 2 veces esta noche, héroe del escudo». Le da las gracias a Bakugou. Pero Bakugou no estaba de muy buen humor tras perder al arquero. Si ese cabrón no se hubiera escapado, le habría destrozado la cabeza con ese arco. Bakugou se queja para sí mismo. Kine tampoco parecía contento. «No lograste capturar al asesino. Se supone que eres un héroe cardinal y ni siquiera sabes hacer tu trabajo». Bakugou entonces se acerca a la cara de Kine. «Escucha, Gilbert. No te vi hacer nada más para ayudar. Casi dejas que Turban se coma ese pastel envenenado y no te vi ir a por ese cobarde. Entonces, ¿quién no está haciendo su trabajo por aquí?» Bakugou le grita a Kine mientras le gruñe, sin tenerle miedo al ruidoso héroe del escudo. El rey intentó calmar la situación. «Bien. Bien. Ustedes dos, no nos matemos aquí y concentrémonos en lo que tenemos que hacer esta noche», les gritó Cardrum.
Aunque ambos seguían odiándose, Bakugou y Kine decidieron ceder y apartar la mirada. Kine intentó retomar el tema. Sí, lo entiendo, señor, debemos tomar precauciones adicionales y analizar su comida adecuadamente de ahora en adelante. Estoy de acuerdo, dijo el rey y volvió a mirar a Bakugou. Señor Bakugou, me gustaría que usted y sus compañeros estuvieran a mi lado de ahora en adelante. Y su pequeño dragón también puede ser mi nuevo detector de veneno, le pidió al héroe mientras acariciaba tranquilamente al pequeño dragón a su lado. A Bakugou no le importó, ya que era su trabajo, pero a Kine no le gustó. Señor, ¿está seguro de que es buena idea confiar tanto en este rufián que conoce en menos de un día que en su asesor de toda la vida? Continuó argumentando con más agresividad. Bakugou gruñó, listo para estallarle de nuevo, pero el rey intervino. Todo irá bien, Kine. Personalmente nunca me sentí más seguro con estos tres de mi lado. Simplemente sigue con tu trabajo y averigua más sobre el paradero de la mano roja, y por fin podremos acabar con esta pesadilla para siempre, le dijo a su asesor, quien seguía sin parecer nada contento. Pero esto le dio a Bakugou la oportunidad de burlarse de Kine con una sonrisa burlona, sabiendo que el asesor no podía hacer nada al respecto. Y pronto llegó el final de la primera noche del trabajo de guardaespaldas, que resultó ser el único día fácil. Durante los siguientes 4 días, Bakugou permaneció cerca de Cardrún, protegiéndolo de todas las maneras posibles, ya que parecía que todo el mundo lo perseguía. Los numerosos atentados contra la vida de Cardrún se habían vuelto cada vez más frecuentes. Parecía que le lanzaban de todo: comida envenenada, serpientes venenosas, paquetes explosivos, escaleras saboteadas, dagas arrojadizas y muchas cosas más para matarlo. Pero afortunadamente, en cada intento, Bakugou y sus 2 compañeros habían estado a su lado para detenerlos. El peor, sin embargo, había sido ese arquero, quien había estado a punto de matar al rey, saliendo siempre misteriosamente de las sombras desde lejos para lanzar una flecha, solo para que Bakugou la desviara y luego el arquero huyera y desapareciera antes de que Bakugou pudiera seguirlo. Siempre, Is lo enfurecía, aunque admitía que el desafío le gustaba un poco en comparación con esos otros pésimos planes de asesinato. Muchos de los aspirantes a asesinos habían sido arrestados gracias a Bakugou y Neia, y algunos incluso eran miembros del personal del castillo. Kine siempre los enviaba a interrogatorio, pero hasta el momento no se había encontrado información nueva en ninguno de los interrogatorios, y todos ellos simplemente morían sin decir gran cosa. Esto despertó las sospechas de Bakugou, quien siempre tenía la mirada puesta en Kine, considerando que él era el responsable. Pero aparte de los intentos de asesinato, Bakugou, Neia y Kirishima simplemente habían estado siguiendo al rey en el cumplimiento de sus deberes reales. Parecían asuntos políticos aburridos, pero Bakugou ahora estaba aprendiendo más sobre la geopolítica de los diversos reinos de este mundo, así como sobre negociación y comercio, lo que le daba una idea de cómo comerciar mejor sin tener que regatear ni gritar amenazas de muerte a los comerciantes baratos. Bakugou también leía algunos de sus libros para aprender más habilidades y la historia de este mundo, además de leer algunos libros nuevos de la biblioteca personal del rey. Le resultaría abrumador escuchar política, leer libros y asegurarse de que nadie intentara matar a su jefe, pero, por supuesto, esto no era nada para Bakugou, quien contaba con Neia y Kirishima como pares de ojos extra. Aunque lo más emocionante de ser guardaespaldas era encontrarse con el capitán de la guardia, Keba, quien solía ayudar a entrenar a las tropas y guardias. Aunque era un veterano curtido, era un buen tipo, muy leal al rey y siempre dispuesto a dar consejos e información sobre combate. Incluso le enseñó a Neia algunos trucos para mejorar sus habilidades de combate y ayudó a Kirishima a aprender a luchar con los perros guardianes. El capitán incluso le permitió a Bakugou revisar la armería con todas las armas, incluidos los escudos, almacenadas, lo que le permitió copiar docenas de escudos nuevos y algunos de sus poderes y características. Así que, aunque las cosas se pusieran feas en este país, Bakugou al menos estaba contento de que él, su compañero y su pequeño dragón se hubieran vuelto más poderosos sin hacer demasiado. Cardrum incluso pidió que Bakugou y sus compañeros durmieran en la misma habitación con él, en los sofás, por si acaso alguien intentaba matarlo mientras dormía. Y fue la decisión correcta, ya que cada noche había habido muchos atentados contra su vida, y los 3 seguían frustrándolos. Pero siempre era el arquero el que tenía que preocuparse, ya que parecía estar cada vez más cerca de recibir una flecha en la cabeza del rey. Sin embargo, para el 5.º día, Kine estaba continuamente de mal humor, ya que el joven rey permanecía tan cerca del héroe del escudo y tan lejos de él.
Esto necesita ser abordado de una vez, Su Majestad. Creo que el héroe del escudo y sus compañeros necesitan ser interrogados adecuadamente, le exigió Kine al rey Cardrum en la sala del trono, con Bakugou descontento con el arrogante consejero. ¿Qué tal si me explicas por qué, infeliz? Bakugou preguntó furioso. Desde que llegaste a nuestro reino, el número de intentos de asesinato contra su majestad ha aumentado enormemente, y casi le arrebatan la vida en múltiples ocasiones. Probablemente no sea casualidad que tengas algo que ver. Kine intenta justificarse mientras desestima a Bakugou, solo para enfurecerlo aún más con el imbécil de consejero. Si quisiera a Turban muerto, lo habría hecho hace mucho tiempo, y como dije antes, habría matado a ese bastardo de consorte en Melromark mucho antes. ¿Y tú qué? Tu trabajo para encontrar a esta secta de mierda roja no ha dado ningún resultado. Además, parece que siempre que arrestan a un asesino idiota, siempre termina muerto antes de decir nada. O eres un incompetente o tramas algo. O quizás solo las dos cosas. Bakugou le grita cada vez más agresivo al consejero, quien a su vez le responde con agresividad. De acuerdo. Cardrum grita intentando mantener el orden entre los dos de nuevo, ya que a estas alturas se estaba volviendo rutinario. No hay necesidad de señalarse mutuamente. Ojalá cuando esos suministros lleguen en 2 días, la mano roja finalmente pierda su apoyo y las cosas puedan empezar a calmarse por aquí. Continúa intentando tranquilizarlos, pero Kine cede, aunque no le guste. Será mejor que lleguen pronto, para que finalmente podamos terminar con la protección de este mocoso. Recibirá su pago y regresará a Melromark, donde debería quedarse. Kine termina de decir, dándose la vuelta y marchándose. Sí, bien, y me alegraré de no escuchar más tus quejas, calvo. Le responde Bakugou insultando a Kine, mientras el consejero refunfuña y sale de la sala del trono. Cardrum suspira. Lo siento mucho, señor Bakugou. Kine, aunque sabio, a veces es un poco engreído. Se cree superior a muchas cosas. Pero no lo trate como el representante de nuestro reino. A pesar de las tensiones actuales, es un pequeño y hermoso reino. Sí, da igual, aún así, me gustaría darles una paliza a estos rebeldes y acabar con esto. Estoy harto de estar parado todo el tiempo sin matar a nadie, se queja Bakugou. Ojalá las cosas mejoren cuando el reino esté alimentado y Kine finalmente encuentre el escondite de la mano roja con ese arquero desaparecido. Estoy un poco tenso ahora mismo, pero presiento que las cosas mejorarán pronto, dice el rey para aligerar el ambiente. Pero Bakugou solo podía pensar que podría haber gafe. En su dormitorio privado, Kine cerró las puertas con llave y buscó intrusos por toda la habitación. Luego se dirigió a su escritorio, abrió un cajón con llave y sacó una bola de cristal especializada. La colocó sobre el escritorio y la activó con su magia. Pronto, la magia de la bola mostró la imagen de un hombre de aspecto sospechoso con túnica roja. «Hermano Kine, ¿qué desea discutir con nosotros?», preguntó el sospechoso hombre de túnica roja. Últimamente las cosas se han complicado. El héroe del escudo sigue en nuestro reino. Él, su compañero semihumano y su asqueroso dragón habían frustrado todos los intentos de asesinato que ayudé a organizar. Varios de los hombres que me enviaste fueron asesinados por el héroe o capturados, y tuve que matarlos yo mismo durante el interrogatorio para silenciarlos. Parece que incluso el maestro arquero que contratamos también ha tenido problemas, le explica Kine al miembro de la mano roja, revelando sus verdaderos motivos. Sí, hermano Kine, sabía de la presencia del héroe del escudo. Pero no es para tanto, el héroe no estará aquí para siempre, ya que lo obligarán a ser arrastrado hacia la cima de las olas en Melromark y puedo enviar más hombres, le asegura el miembro de la mano roja a Kine. Sí, es cierto, pero hay algo que debes saber. En 2 días llegará un gran suministro de comida a la capital para alimentar a los súbditos. Si finalmente llega, el joven se ganará el corazón de los campesinos. Si lo matamos después, será más difícil controlar el reino. Nadie nos seguirá después de haber matado a un rey que llenó sus estómagos vacíos, le explica Kine al miembro. Emboscamos las caravanas de suministros y repartimos la comida nosotros mismos, sugirió el subordinado. Pero Kine tenía otra idea en mente. No, tengo una idea mejor. Creo que ya es hora de que seamos más directos con la jubilación anticipada del rey. Les daré más detalles más tarde por medio de un mensajero, pero involucrará a tantos miembros de la organización como sea posible. Así que preparen a todos para el combate mañana. Acabaremos con ese mocoso y echaremos la culpa de todo al demonio escudo. Luego, tomaremos el reino como libertadores de un tirano.
Y con esos suministros de comida que nos atribuiremos, tendremos a la mayoría del campesinado apoyando nuestra toma del poder. Eso suena bien, hermano Kine, estaremos listos y esperaremos sus instrucciones, asintió el miembro. Y asegúrense de que el maestro arquero también participe. Él será la clave de todo esto. Mañana por la noche, todo el reino estará bajo nuestro control, concluye Kine mientras apaga su bola de cristal. La mañana siguiente fue tranquila, demasiado tranquila para el gusto de Bakugou. Todo siguió como siempre mientras él, Neia y Kirishima seguían vigilando al rey mientras caminaba hacia la sala del trono para ayudar a responder a las quejas de los nobles y campesinos. Aunque era casi mediodía y no había habido ningún intento de asesinato descabellado ni aquel arquero. Una vez en la sala del trono, Kine se acercó al rey con una sonrisa sospechosa. Mi señor, tengo buenas noticias. Por fin he conseguido una pista sobre un escondite de la mano roja en las afueras de la capital. Necesitaré todos los hombres que puedas para ayudar a asaltar el escondite. Cardrum estaba entusiasmado con la buena noticia. Perfecto, informa al capitán Keba y prepáralos para asaltar este escondite. Dile que tiene mi aprobación. Kine entonces hizo una petición específica. Si no te importa, solicito al héroe del escudo que venga a ayudar con el asalto. Con su magia de fuego, será de gran ayuda. Aunque eso podría ser lo que Bakugou quería, todo este evento le pareció sospechoso. ¿Qué tal si envías a Azul contigo? Debería ser más que capaz de matar a cultistas de baja estofa. Yo seguiré custodiando el turbante, sugirió, lo que hizo que Kine arqueara las cejas. Prefiero que involucres al héroe del escudo, en lugar de a esta de baja estofa de Demi, insultó, enfureciendo a Neia y, sobre todo, a Bakugou. Escucha, insensato. Azul puede patear cualquier trasero patético del culto rojo de mierda, así que no nos digas quién es realmente fuerte aquí con tu estúpida barba. Bakugou explotó y gritó mientras Kirishima le silbaba y Kine apenas podía mantener la calma. Y como siempre, es Cardrum quien tiene que calmarlos y resolverlo. Está bien, cálmate, señor Bakugou, no hay necesidad de alzar la voz así. Pero Kine, después de todo, estaba fuera de lugar despedir así al compañero del héroe del escudo, lo ha hecho por nosotros. He visto suficiente en la armería de lo que es capaz. Así que tiene derecho a demostrar su valía contra la mano roja. Además, como dijo, todavía necesito la protección del escudo por si atentan contra mi vida mientras su compañero no está. Aunque no le hacía gracia, Kine simplemente sonrió y lo aceptó. Muy bien, mi señor, la señorita Neia puede ir con la incursión y volver en cuanto todo esté terminado. Yo me iré mientras preparo todo para el capitán. Una vez que salió de la habitación, Neia se preparó para reunirse con las tropas. Bueno, deséenme suerte, señor Bakugou, espero que todo salga bien. Bakugou resopló y despidió a su compañera con un gesto mientras ella salía de la habitación. Bakugou no estaba seguro de qué, pero sabía que algo siniestro estaba sucediendo y miró a su pequeño dragón en su hombro como siempre. Sé que algo pasa, Kirishima. Prepárate para cualquier cosa. Le dio una orden básica a Kirishima, y el pequeño dragón fue lo suficientemente inteligente como para entender lo que eso implicaba. Entonces saltó de su hombro y fue a jugar con él en la sala del trono con un juguete que Bakugou le compró para entretener al rey. Espero que esta incursión aseste un golpe devastador a la mano roja. Si no son asesinos, creo que este estrés me matará primero. El rey bromeó, pero Bakugou presentía que la situación se volvería más estresante pronto. Abajo, en la armería, el capitán Keba, con un pequeño ejército de soldados y guardias, estaba listo para salir a destruir el supuesto escondite de la mano roja. La mayoría de las tropas estaban ansiosas por luchar, incluyendo a la más peculiar de todas, Neia. A los soldados no les importó, ya que ella ya les había demostrado que era más que capaz en el combate. El capitán, ahora ataviado con una armadura pesada, había subido a su caballo. Muy bien, soldados, debemos acercarnos rápido y no tener piedad de esos bastardos. Mostrémosles cómo luchan los verdaderos soldados, cara a cara. Anima a los soldados, y todos gritan al unísono mientras suben a sus caballos, con Neia como pasajera en uno de ellos, ya que aún no sabe montar. Antes de partir, Kine finalmente bajó a la armería con un pergamino en la mano mientras se acercaba al capitán para entregárselo. Este es un mapa con instrucciones para encontrar el escondite. Asegúrate de seguirlo al pie de la letra. Si te desvías del camino, te perderás, así que no hagas perder el tiempo al rey con tus tonterías, le dice con rudeza al capitán mientras le arrebata el pergamino de la mano. Al igual que Bakugou, no se llevaba bien con el consejero del rey. Las grandes puertas se abren y el capitán abre el camino. Muy bien, hombres.
en marcha. Grita mientras él y los demás caballos se dirigen a encontrar el escondite rebelde y erradicar este terror de la tierra para siempre. Pronto cruzaron las puertas del castillo y se dirigieron a las afueras de la ciudad para encontrar el escondite de la mano roja. Pero Kine, desde una ventana, observaba riendo para sí mismo, sabiendo que había superado uno de los obstáculos para su pequeño golpe. Ahora, con ese idiota y el semidios fuera del camino, la revolución comenzará. Unos minutos después, la situación parecía bastante tranquila en las murallas del castillo, mientras los pocos guardias que quedaban patrullaban la zona. Pero de repente, un grupo de flechas mágicas surgió de la nada y los aniquiló. Y como un enjambre de hormigas, un grupo de misteriosas figuras con túnicas y máscaras rojas comenzó su asalto silencioso al castillo, ahora débilmente defendido. Más guardias comenzaron a caer uno a uno, alcanzados por flechas perdidas y degollados por la espalda, mientras docenas de estas figuras tomaban el control de partes del castillo sin mucha resistencia. En la sala del trono, Cardrum terminó de hablar con el último noble mientras se levantaba de su silla con Bakugou a su lado. Muy bien, señor Bakugou, ¿por qué no almorzamos? Ojalá esta vez no haya aves explosivas. Pero mientras caminaban hacia la puerta de la sala del trono, Bakugou oyó un ruido que le sonó familiar. Y antes de que el rey pudiera notarlo, una flecha de energía volaba directamente hacia su cara. ¡Cuidado! Gritó Bakugou mientras saltaba en el camino de la flecha con su escudo, sorprendiendo al rey. Antes de que pudiera decir nada, Bakugou lo agarró y lo empujó al suelo mientras seguía bloqueando un montón de proyectiles mortales, principalmente dagas lanzadas desde otros puntos. El pequeño Kirishima también dejó de jugar con su juguete y corrió bajo Bakugou, sabiendo que el peligro acechaba en la sala. Después de bloquear todos los proyectiles, los tres notaron rápidamente que la sala estaba siendo rodeada. Docenas y docenas de figuras con túnicas rojas y máscaras rodean la sala del trono portando diferentes tipos de armas. El rey parecía aterrorizado al saber quiénes eran estas personas mientras mantenía la cabeza en el suelo. Bakugou también parecía preocupado, pero no mostraba miedo a las fuerzas circundantes mientras permanecía de pie con una expresión de enfado. Notó algunas cosas extrañas en el grupo. 5 individuos también llevaban máscaras, pero su apariencia y atuendo eran distintos a los de las fuerzas de la mano roja. 2 parecían mujeres y parecían usar magia. Una, con el pelo verde, parecía tambalearse un poco, algo que cualquier asesino profesional no debería hacer. Otra era femenina, pero parecía una típica usuaria de magia con una capa de mago. El tercer individuo, no muy lejos de ella, era un simple guerrero que sostenía a un hombre bajo. El cuarto era un guerrero rubio que sostenía una espada pequeña y tenía el pelo rubio. El último era el más singular, el más alto de todos, con una gran armadura pesada y una espada enorme. Todo lo que Bakugou pudo concluir fue que estas personas eran quienes trabajaban directamente bajo las órdenes de ese arquero con máscaras similares. Hablando de él, estaba donde solía estar, en lo alto del techo, en una plataforma de madera, lejos de Bakugou, sosteniendo su poderoso arco. Desde lo alto, el arquero finalmente habló. No tengo nada contra ti, escudo. Vete ahora y déjame acabar con este tirano para siempre. Así tú y tu grupo quedarán libres. Por el tono de su voz, Bakugou supo que estaba usando algún tipo de hechizo de modulación de voz para ocultar su verdadera voz por alguna razón. Pero no le importó, de pie junto al rey, que seguía tendido en el suelo con las manos sobre la cabeza. Bésame el trasero, cobarde. Si vas a amenazarme, baja para que podamos tener una pelea como Dios manda. El arquero entonces preparó otra flecha. Si quieres estar del lado equivocado de la justicia, con gusto te la daré a ti y a ese tirano. Ataquen. Gritó el arquero y lanzó otra flecha mágica, obligando a Bakugou a bloquearla. Un grupo de esbirros encapuchados comenzó entonces su ataque con la intención de perseguir a Cardrum. Pero Bakugou continuó con su deber y tuvo que luchar contra ellos, bloqueando sus ataques y disparándoles. Bakugou ya no se andaba con rodeos con estos asesinos y se lanzaba a matarlos, haciéndolos estallar. Pero las cosas se estaban volviendo difíciles para el joven héroe, ya que no solo estaba rodeado por un ejército de enemigos, sino que se veía obligado a bloquear al arquero que seguía disparando desde arriba, haciendo todo lo posible por proteger al indefenso rey. Fue una lucha encarnizada, en la que los cultistas se turnaban para intentar matar al rey mientras luchaban contra Bakugou, manteniéndose a distancia de sus explosiones. Mientras tanto, el pequeño Kirishima hacía todo lo posible por ayudar a su padre, mordiendo los dedos de los pies del cultista para distraerlo.
Pero Bakugou tenía una idea mejor para Kirishima. Después de que otro miembro del culto lo atacara con una espada, Bakugou lo bloqueó, lo agarró del brazo y, con una explosión, lo lanzó por una ventana hacia su muerte, rompiéndose la ventana. Bakugou entonces llamó a su dragón. Kirishima. Rastrea a Azul. Ordena, y el pequeño Kirishima lo oye, y se dirige hacia la ventana abierta. Los miembros del culto intentan matar al pequeño dragón mientras corre, pero Kirishima fue demasiado rápido para ellos, saltando y deslizándose por la habitación, incluso saltando sobre un miembro del culto, a quien otro le corta la cabeza al intentar matar al dragón. A pesar de sus esfuerzos, Kirishima logró saltar por la ventana abierta y comenzó a deslizarse fuera de los terrenos y muros del castillo para encontrar a Neia y los demás. El pequeño ejército de cultistas miró hacia atrás y se concentró en Bakugou, quien seguía firme justo encima del rey, aún con vida y muerto de miedo. Bakugou sabía que ahora le esperaba una paliza. Y el arquero de arriba estaba listo para hacerse famoso no solo por matar al rey, sino también al supuesto demonio escudo. Bueno, estamos completamente perdidos. Gritó el capitán Keba. Él, Neia y la caballería armada llevaban un rato dando vueltas en círculos fuera de la capital buscando el escondite de los Manos Rojas, pero las indicaciones del mapa parecían absurdas, pues parecían llevar a todas partes sin ton ni son. ¿Lo has revisado por detrás, capitán?, sugirió Neia. He revisado esta maldita cosa por todos lados y sigue sin servir de nada. Juro que le meteré esto por el culo a Kine cuando lo vuelva a ver. Esos bastardos Manos Rojas probablemente se estén escondiendo en algún lugar de este campo, riéndose de nosotros mientras intentamos encontrarlos, continuó el capitán mientras los hombres se inquietaban intentando descifrar el confuso mapa de Kine. Pero entonces, oye, capitán. ¿Hay algo en la hierba?, gritó uno de los soldados mientras el capitán y la tripulación se giraban y veían la hierba moviéndose con el sonido de pasos rápidos que se dirigían hacia ellos. Hombres, prepárense para atacar. Grita el capitán mientras desenvainan sus espadas y lanzas, listos para atacar lo que sea que esté en la hierba. Pero tan pronto como estuvieron listos para matar, apareció el pequeño Kirishima. ¿Eh? ¿Un bebé dragón?, pregunta el capitán confundido, ya que no hay dragones domésticos en el reino. Pero Neia lo reconoció enseguida. Espera. Es Kirishima, el dragón del señor Bakugou. Se levantó rápidamente de él. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. El pequeño Kirishima se levantó para ver por qué el pequeño dragón había llegado tan lejos. Pequeño Kirishima, ¿qué haces aquí?, preguntó rápidamente al acercarse al dragón, pero tras algunos chillidos y carreras a su alrededor, este atrajo la atención de todos, preocupando a Neia. El pequeño Kirishima se dio la vuelta rápidamente y corrió de vuelta al castillo. ¿Qué demonios está haciendo?, preguntó uno de los soldados, preguntándose por qué el dragón salió corriendo solo para darse la vuelta. Pero Neia se dio cuenta rápidamente al mirar hacia el castillo, atando cabos. Es justo lo que temía. El rey y Sir Bakugou están en problemas. Gritó rápidamente, alertando a los soldados, incluido el capitán, que sabían que algo debía estar pasando. Después de que Neia volviera a montar rápidamente en el caballo, el capitán tomó el mando de nuevo. Vamos, hombres. Regresen al castillo. Y sin dudarlo, el pequeño ejército de hombres regresó al castillo lo antes posible. Tras unos minutos de galope, los caballos regresaron cerca del castillo. Enseguida notaron a unos individuos con túnicas rojas sobre las murallas, lo que confirmó sus peores temores. La Mano Roja había tomado el castillo. El culto los detectó y comenzó a dispararles flechas. «Cuidado, hombres», gritó Keba, obligando al ejército a retroceder. Mientras los arqueros seguían disparando, el capitán se preguntaba cómo podrían regresar al castillo sin perder demasiado tiempo, sabiendo que el rey estaba en peligro. Pero Neia notó rápidamente a Kirishima trepando por la muralla y, cuando el pequeño animal llegó arriba, mordió los pies de los arqueros, que dejaron de disparar mientras intentaban aplastar a la rápida plaga. Mientras los arqueros estaban distraídos, a Neia se le ocurrió una idea. «Soldado, acérquenme lo más posible a la muralla». Ella ordenó sin que el hombre le hiciera preguntas y rápidamente montó su caballo cerca de la muralla, intentando esquivar las flechas de quienes intentaban no distraerse con el dragón. Una vez en la muralla, Neia se levantó con cuidado y, con su salto mágico, se lanzó hacia la pared, agarrándose a una parte de la que Kirishima pudo levantarse. Y con su espada, logró trepar hacia la cima.
Una vez en la cima, los miembros de la Mano Roja ignoraron rápidamente a Kirishima e intentaron atacar y matar a Neia, pero ninguno fue rival para ella, ya que los cortó y apuñaló hasta la muerte. Los arqueros y algunos magos dentro de las murallas intentaron disparar a Neia, pero sus reflejos fueron lo suficientemente agudos como para esquivarlos. Neia encontró rápidamente una palanca en la cima de la muralla y la accionó, abriendo las murallas. Con la muralla del castillo abierta, el capitán Keba y sus hombres regresaron rápidamente al patio del castillo con una carga de caballería. Los atacantes aniquilaron a muchos de los miembros de la Mano Roja que seguían concentrados en Neia, pero la ventaja de los caballos se disipó rápidamente cuando el numeroso ejército del culto comenzó a agruparse para repeler a los caballeros que saltaban de sus monturas. Los dos pequeños ejércitos se enfrentaron y comenzaron a atacarse entre sí, iniciando una intensa batalla. La Mano Roja tenía ventaja numérica, pero carecía de armadura, por lo que los caballeros lograron contenerlos mientras intentaban abrirse paso de vuelta al castillo. Sin embargo, el camino de regreso al interior también estaba bloqueado por otra puerta que daba a la armería, cuya puerta solo se podía abrir desde dentro. Mientras Neia luchaba con los hombres en el suelo, oyó un grito. Al girarse, vio que era Kirishima de nuevo, quien trepó por una pequeña ventana y entró en el recinto. Neia actuó con rapidez, descuartizando a algunos cultistas más y, saltando sobre la cabeza de uno de ellos y usando de nuevo su supersalto, llegó a la ventana con las manos apenas agarrándose al borde. A pesar de ser atacada por algunos arqueros, logró entrar por la ventana al complejo. No vio a Kirishima por ninguna parte, pero sí a un grupo de cultistas que la defendían. Rápidamente la vieron e intentaron matarla, pero ella se deshizo rápidamente de estos débiles enemigos. Tras esa breve pelea, miró a su alrededor buscando el mecanismo para abrir las puertas, solo para encontrar a Kine con aspecto estresado. «Señor Kine, ¿se encuentra bien?» «Estoy bien, pero la Mano Roja ha capturado el castillo y el rey y el héroe del escudo están en peligro. Tiene que llegar a él ahora», respondió Kine y le indicó qué hacer. Neia lo entendió, pero sabía que necesitaban al resto del ejército una vez que acabaran con el ejército de la Mano Roja en el patio, así que continuó buscando una palanca en la desordenada armería. «Lo haré, pero primero tenemos que abrir la puerta». «Busca rápidamente lo que abre la puerta», le dijo Neia a Kine mientras buscaba la palanca o algo similar. Continúa observando las paredes, pero sin saberlo, Kine ha sacado una espada. Al acercarse a las grandes puertas donde la palanca podría estar cerca, Kine estaba a punto de apuñalarla por la espalda, atravesándole el pecho. Pero de repente, Kirishima chilló a lo lejos, alertando a Neia, quien miró hacia atrás y, justo a tiempo, esquivó la espada de Kine. Él intentó golpearla en la cabeza, pero Neia saltó para apartarse y volvió a desenvainar su espada. Kine le sonrió con malicia. «¿Así que estuviste trabajando con ellos todo el tiempo?» Neia le exigió una respuesta rápidamente. Kine se rió mientras se quitaba la túnica, revelando su armadura ligera roja con los brazos completamente expuestos, mostrando un tatuaje de la huella de una mano roja. «Jajaja, sí. He pasado años siendo un laméculos de algún déspota idiota. Ayudé a mantener este país unido mientras el padre de Carderun perdía el tiempo en tonterías como montar a caballo o ver obras de teatro. ¿Tienes idea de las medidas que tuve que tomar para evitar que este país se arruinara cada año con mi limitado poder?» Kine sacó otra espada, ahora con dos espadas, lo que hizo que Neia se sintiera más recelosa que antes. «Así que sí, me uní a la Mano Roja, y finalmente me nombraron su líder, y con sus recursos subterráneos pude matar a ese incompetente mientras dormía sin ser sospechoso. Pensé que mantendría vivo a su hijo como una marioneta mientras yo gobernaba el país y tenía todo el poder real. Pero claro, este chico cree que puede cambiar las cosas radicalmente sin necesidad de escucharme. Así que finalmente me harté de esta familia real y planeo tomar el control del país directamente bajo el gobierno de la Mano Roja, lo que básicamente lo convertirá en mi gobierno. Y ahora, con esta escasez de comida y los campesinos enfadados con él, puedo deshacerme de Carderun con seguridad y esos idiotas se alinearán. No eres más que un asesino egocéntrico, Kine. Tu grupo no se saldrá con la suya, Sir Bakugou se asegurará de ello». Neia lo regañó mientras sostenía su espada, esperando a Kine para hacer su movimiento. Kine se ríe. «Jaja, ya veremos». Kine silba, y 6 miembros del culto saltan del techo al suelo, rodeando a Neia. Todos atacaron a Neia a la vez, y Kine finalmente la atacó él mismo. A pesar de su edad, Kine era un espadachín excepcional, usando ambas espadas con agresividad, blandiendo y apuñalando a Neia. La joven elfa forcejeó.
Normalmente, los 6 miembros del culto no le habrían dado muchos problemas, pero ahora era una lucha difícil, ya que también luchaba contra un maestro espadachín, con sus movimientos rápidos y letales. Neia podría haber tenido fuerza con su espada, pero no contaba con la destreza ni los reflejos de Kine. Logró matar a 2 de los cultistas, pero seguía luchando mientras Kine la golpeaba repetidamente. Abrumado, Kine se lanzó a por todas para golpearla una y otra vez hasta que la pateó contra la pared. Cansada y herida, Neia no pudo levantarse a tiempo cuando Kine la apuñaló en el hombro izquierdo, inmovilizándola contra la pared. Mientras Neia forcejeaba con dolor, Kine sonrió y rió con los miembros de su culto a su lado, sabiendo que había ganado. Jajaja, esto no habría sido tan violento ni sangriento si tú y tu maestro demonio escudo no se hubieran involucrado en Tervain. Habría sido un simple asesinato con una flecha en el cráneo de su majestad, pero ustedes dos tuvieron que complicar las cosas. Y miren todas las muertes que causaron. Pero pronto terminará. Kine entonces agarró su otra espada y la apuntó, listo para apuñalar a Neia en la cabeza. Pero a pesar de esto, no parecía asustada. De hecho, tenía una sutil sonrisa burlona que Kine no notó. Ahora es hora de... gritó Kine al sentir un gran dolor en el pie. Resultó ser Kirishima mordiéndose el dedo gordo del pie derecho. Antes de que pudiera resistirse, Kirishima lo mordió con tanta fuerza que lo arrancó por completo. ¡Ah! Gritó Kine mientras se aferraba al pie y aplicaba magia curativa rápida lo más rápido posible, mientras el pequeño Kirishima huía con el dedo del pie aún en la boca. ¡Muere, monstruo asqueroso! Gritó Kine, tan enojado con la criatura que comenzó a lanzar magia contra el dragón, mientras el pequeño Kirishima esquivaba los ataques. Kine ahora iba directamente a por él con su espada y magia para matarlo, mientras los miembros de su culto observaban confundidos. Pero al hacer esto, se olvidó por completo de Neia, quien aprovechó la situación y rápidamente le arrancó la espada del hombro, apuñalando con ella a un miembro de la mano roja en la espalda. Los demás se dieron cuenta rápidamente e intentaron detenerla mientras su líder estaba distraído con Kirishima. A pesar de sus heridas, Neia logró contener a los 3, que luchaban por atacarla al mismo tiempo, intentando apuñalarla o golpearla con magia. Neia sabía que tenía que actuar rápido, así que después de que logró apartar al grupo, gritó, ¡explosión eléctrica! Y con su magia comenzó a disparar rayos eléctricos a través de su espada hacia los 3 miembros de la mano derecha en rápida sucesión. Debido a la falta de armadura, sintieron la fuerza de la electricidad, aturdiéndolos dolorosamente, lo que permitió a Neia acabar rápidamente con estos cultistas, cortándoles la cabeza de un solo golpe. Miró a su alrededor y encontró a Kine, quien seguía intentando matar a Kirishima con todo su poder, mientras el dragón seguía burlándose de él con el dedo del pie en la boca. Pero tras varios golpes, Kine finalmente logró un golpe contra Kirishima, quien fue lanzado contra una pared y dejó caer el dedo del pie. Kirishima intentó levantarse, pero Kine rápidamente le puso el pie izquierdo en la cabeza, sujetándolo. Pagarás por eso, pequeño monstruo asqueroso. Haré que hiervan a tu pequeño amigo azul en agua después de que el mocoso de la realeza muera. Te irás genial con ella después de que te corte. La sopa de dragón sabrá deliciosa con carne semihumana. Kine alzó su espada, listo para cortar al pequeño dragón indefenso por la mitad con una sonrisa malvada. Pero justo antes de que Kine pudiera matarlo, Neia saltó justo a tiempo y cortó sus 2 brazos. Como fruta cortada, los brazos de Kine cayeron al suelo. A pesar del dolor, Kine solo pudo mirar horrorizado sus brazos, ahora convertidos en muñones, mientras la elfa a su lado sonreía victoriosa, comprendiendo lo que acababa de suceder. Y con la misma rapidez, Kirishima logró zafarse del pie de Kine y comenzó a morderle el otro. Kine gritó de dolor mientras intentaba quitárselo de encima, pero sin sus brazos, ya no representaba una amenaza para el dragón. ¡Quítate! ¡Quítate! Neia volvió a alzar su espada. Claro, déjame ayudarte, dijo con sarcasmo, y sin dudarlo, cortó las 2 piernas de Kine, quien cayó de bruces de dolor. El otrora orgulloso consejero no era más que un trozo de carne sin brazos ni piernas, mientras el pequeño dragón seguía mordiéndole los pies cercenados. Neia aplicó rápidamente su magia curativa a las extremidades sangrantes y apuñaladas de Kine. Ya no manaban sangre a borbotones, no por compasión, sino para que no se desangrara antes de su inevitable castigo después de todo esto. ¡No! ¡No! Es imposible. Soy la persona más poderosa de este país y tú no eres más que un asqueroso semihumano con un animal inmundo. Kine insultó con dolor, intentando mantener algo de dignidad.
Pero lo que quedaba de ella se arruinó cuando Kirishima decidió orinar en el rostro indefenso de Kine. Neia simplemente rió y caminó hacia él. Como si tu opinión ya me importara. Ah, y no soy un semihumano, soy un elfo del agua. Luego, pasó por encima de él, sobre su cuerpo inservible, mientras él gemía de profundo dolor. Neia volvió a la carga y miró a su alrededor buscando la palanca para abrir las puertas de la armería hasta que oyó a Kirishima gritar de nuevo. Cuando corrió hacia él, encontró al pequeño dragón junto a la palanca grande. Buen trabajo, Kirishima. Y sin dudarlo, la jaló, abriendo finalmente las puertas. Con eso, el ejército irrumpió y lograron derrotar al ejército de la mano roja en el patio, ahora lleno de cadáveres, con los pocos vivos atados como prisioneros. El capitán Keba corrió hacia Neia. Gracias, señorita Barón. No sabe cuánto tiempo nos ahorró al abrir la armería. La felicitó, alegrando a Neia. Pero tu hombro está sangrando, ¿qué pasa? Neia se dio cuenta de que había olvidado su herida, pero simplemente se aplicó un poco de su magia curativa. No te preocupes, no es para tanto. Pero escucha, todo esto fue obra de Kine. Se unió al culto de la mano roja para matar al rey y luego apoderarse de su reino con ellos. A Keba no le sorprendió esta revelación, sobre todo ahora que lo veía en el suelo sin brazos ni piernas. Señor Keba, no escuche a esta bestia que intenta, pero Keba simplemente le da una patada en la cabeza, dejándolo inconsciente y arrojándole de vuelta su inútil mapa. Ya he oído suficiente de sus tonterías. Pero se las meteré por el culo más tarde. El rey sigue en peligro, le informa Keba a Neia. Sí, estoy segura de que todavía está en la sala del trono con Sir Bakugou, conteniendo a las fuerzas de la mano roja, responde Neia y asiente con la cabeza. Hombres. A la sala del trono. Ahora. Grita Keba, con él, Neia y un grupo de soldados corriendo hacia la sala del trono, esperando no haber llegado demasiado tarde. Fue una larga batalla, pero Bakugou continuó luchando valientemente, superado en número y obligado a proteger a su indefenso objetivo mientras luchaba contra la multitud de cultistas que rodeaban la sala, bloqueando al mismo tiempo las flechas mágicas que el maestro arquero lanzaba desde arriba mientras gritaba órdenes a sus subordinados. A pesar de su superioridad numérica, los cultistas seguían teniendo dificultades para acercarse al rey que se encontraba bajo Bakugou, quien bloqueaba y devolvía cualquier ataque, y algunos morían por su poder. A pesar de su alta defensa, Bakugou se había ganado algunos cortes por las numerosas armas que le lanzaban, ya que se vio obligado a permanecer inmóvil en el mismo lugar todo el tiempo. Si esta hubiera sido una pelea normal, habría eliminado fácilmente a todos estos cultistas con su don, pero tenía que proteger al rey a toda costa, así que se vio obligado a limitarse a luchar defensivamente tanto como fuera posible. Uno de los supuestos líderes subordinados se dirigió directamente hacia Bakugou con un hacha corta, mientras que otros intentaron golpear al aterrorizado rey. Pero a pesar de recibir varios cortes, Bakugou logró contrarrestar al hombre del hacha, le rompió el brazo y lo estrelló contra la pared, dejándolo inconsciente. El líder subordinado, un espadachín rubio, atacó poco después, pero esta vez los dos magos líderes también lo atacaban al mismo tiempo. La cantidad de ataques comenzaba a abrumar a Bakugou, quien ya no podía proteger al rey directamente, ya que una flecha mágica desde arriba se dirigía directamente hacia él. Bakugou finalmente gritó prisión escudo, creando una bola mágica alrededor del rey, protegiéndolo temporalmente de cualquier ataque. Bakugou finalmente pudo tomar la delantera y aniquiló a un grupo de cultistas, esquivando y bloqueando los ataques mágicos de los líderes. Pero el líder mágico de cabello verde y voz asustada creó una nueva ráfaga de gran alcance justo contra Bakugou para poner fin a la pelea, pero este simplemente se agachó y, sin tiempo para preparar las ráfagas mágicas, impactó a la líder mágica, más competente, dejándola inconsciente. ¡Oh, ¡No! Lo siento mucho! Gritó repentinamente el líder mágico, con un tono más juvenil que de asesino. Pero el espadachín continuó atacando hasta que Bakugou la golpeó en la cabeza, le rompió la muñeca, dejó caer la espada y la lanzó directamente contra el líder mágico, quien parecía asustado, eliminándolos a ambos de la batalla. El maestro arquero, mientras esperaba a que sus ataques poderosos se calmaran, le hizo una señal al líder más fuerte, el espadachín de armadura pesada, para que se enfrentara a Bakugou rápidamente mientras los demás cultistas intentaban romper la prisión de escudos, dejando a ambos fuera de combate. Era más fuerte que los demás líderes, y cada ataque tenía una potencia increíble. Luchar contra él y, al mismo tiempo, esquivar las flechas del arquero fue todo un reto.
El hombre con armadura logró lanzar varios golpes fuertes mientras Bakugou se esforzaba al máximo para evitar que los demás miembros atravesaran su prisión de escudos. Pero a pesar de los fuertes ataques del hombre con armadura, no logró atravesar la defensa de Bakugou, solo lo tambaleó un poco. Bakugou contraatacó con sus explosiones, pero a pesar de la pesada armadura, Bakugou logró volarle algunas partes, lo que enfureció aún más al hombre, que se volvió más agresivo con sus ataques. El arquero disparó otra flecha a la prisión de escudos, que finalmente se rompió, dejando al rey expuesto, mientras seguía agachándose con miedo. Bakugou lo notó rápidamente y, sin dudarlo, recibió un golpe de la espada del hombre con armadura para acercarse y derribarlo. Con una precisión milimétrica gracias a su don, saltó justo a tiempo para las múltiples flechas que disparaban contra el rey. Y aniquiló a algunos de los cultistas que lo rodeaban. El hombre con armadura se levantó, furioso por su armadura destrozada, y enloqueció con la intención de matar a Bakugou con todas sus fuerzas. Pero cuando estuvo cerca, Bakugou gritó escudo explosivo, transformando rápidamente su arma cardinal. El hombre con armadura finalmente golpeó el escudo con todas sus fuerzas, pero en cuanto su espada hizo contacto con él, ¡boom! El escudo lo lanzó por los aires, partiendo su espada larga en dos y enviándolo a volar hasta estrellarse contra una pared. A pesar de forcejear, el hombre con armadura quedó atrapado dentro de la pared, incapaz de hacer nada más durante el resto de la pelea. El arquero estaba cada vez más furioso tras la derrota de todos sus mejores hombres, pero esto no lo detuvo y continuó lanzando flechas elementales hacia el rey y Bakugou, bloqueándolas con su escudo. Tras casi agotar su maná, el arquero tuvo suficiente y gritó: «Atacadlo todos a la vez. No me importa si lo matáis, dejadme al rey y a mí». Con eso, toda la corte de cultistas finalmente corrió hacia el centro para luchar contra Bakugou. Todos atacaron a la vez, pero la defensa de Bakugou resistió mientras seguía atacando a los cultistas, ahora agrupados, y bloqueando sus ataques. Usaban todo su poder contra él, pero Bakugou seguía resistiéndolos, golpeándolo una y otra vez. Finalmente, dejó de atacarlos con su rápido ataque, aunque ya no lo usaba, pues los miembros seguían golpeándolo con todas sus fuerzas, drenando su salud rápidamente a pesar de su alta defensa. El arquero asumió que Bakugou había agotado todo su maná y poder, pensando que pronto terminaría con su muerte y entonces obtendría la gloria de liberar a esta tierra de su rey. Pero cuando la vida de Bakugou estaba cerca del 10%, sonrió mientras sus palmas estaban llenas de su sudor explosivo. Y tan pronto como llegó al 5% de vida, extendió los brazos y griega. ¡Bum! Desató dos explosiones gigantescas, enviando a todos los que lo rodeaban, los hitistas volaban. Muchos morían o resultaban gravemente heridos, incapaces de levantarse. El arquero, sorprendido al ver a Bakugou destrozado, levantó la vista y sonrió. «Parece que solo somos tú y yo, pequeño bastardo. Ahora baja y lucha como un hombre o te obligaré a caer yo mismo», gritó Bakugou. Pero esto solo enfureció aún más al arquero, que gritó flecha de viento. Y continuó con su serie de ataques, pero sin nadie más de qué preocuparse, Bakugou simplemente bloqueó las flechas con indiferencia, mientras el rey permanecía debajo de él. El arquero siguió atacando sin parar, haciendo todo lo posible por matar a su objetivo. Pronto concentró la mayor parte de su maná en una flecha más, que cargó y brilló con un destello amarillo, lista para atravesar la defensa del escudo y reventarlos a ambos. Justicia hecha. Entonces lanzó la flecha. Pero Bakugou se anticipó a esto, moviendo rápidamente su escudo en un ángulo específico y, justo al contacto, logró desviar la flecha hacia el arquero. El arquero se dio cuenta rápidamente y se agachó, esquivando por poco su propia flecha, que impactó en el techo, causando una gran explosión. El arquero preparó rápidamente otra flecha. «Ja, fallaste. Un segundo». Pero los escombros que caían lo golpearon en la espalda cuando parte del techo se derrumbó por la explosión de la flecha fallida, rompiendo los postes de madera, haciendo que el arquero cayera al suelo. Los escombros que caían causaron una gran cantidad de polvo al impactar contra el suelo. Pero cuando se desvaneció rápidamente, Bakugou y los últimos cultistas que lograron levantarse vieron un montón de mármol y hormigón en el suelo, y debajo estaba el maestro arquero, aún con vida, pero ahora completamente atrapado bajo cientos de kilos de escombros. «Te dije que te obligaría a bajar». Bakugou se burla del arquero mientras maldice al héroe del escudo al intentar escapar, pero fue inútil, ya que incluso su arco premiado estaba fuera de su alcance. El maestro arquero había sido derrotado y, con ello, el golpe de la mano roja había fracasado. El rey seguía con vida, al finalmente levantarse junto a su guardaespaldas.
Los últimos miembros de la Mano Roja en la sala miraron horrorizados al héroe del escudo, que se mantenía en pie y fuerte tras neutralizar al maestro arquero y a sus compañeros. Es un monstruo. Un monstruo. Retírense. Gritó uno de ellos. Sabiendo que no tenían ninguna posibilidad de defenderse, intentaron huir cobardemente hacia la puerta del trono para escapar, pero ésta se abrió ante ellos y un grupo de cultistas fue abatido por nada menos que Neía, con Kirishima al hombro, y un grupo de otros guardias y soldados, que finalmente llegaron a la sala del trono. Acorralados, los supervivientes de la Mano Roja soltaron sus armas y se rindieron ante los guardias y el héroe del escudo, quienes arrestaron y retuvieron a los cobardes. Neía, preocupada, corrió hacia Bakugou. «Señor Bakugou, ¿se encuentra bien?», preguntó rápidamente. Pero después de sacudirse los brazos, Bakugou no actuó de forma muy diferente a la habitual. «Estoy bien, Azul, al igual que Turbante». «¿Y ustedes dos?», respondió y preguntó. «Me apuñalaron en el hombro izquierdo y me golpearon varias veces, pero con pociones de salud y magia curativa estaré bien, al igual que el pequeño Kirishima», respondió ella. Bakugou se alegró de que ambos estuvieran bien, especialmente cuando Kirishima saltó sobre su hombro y se apoyó en él, mientras Bakugou le sonreía, sabiendo que había tenido un día difícil, como los demás. Después de eso, el capitán Keba corrió hacia el rey para ayudarlo. «Mi señor, ¿se encuentra bien?», le preguntó rápidamente a Cardrum, mientras aún respiraba hondo tras aquella estresante experiencia. «Estoy perfectamente bien, capitán, y todo gracias al héroe del escudo. Luchó con gran fuerza a pesar de ser inferior en número y tener que preocuparme por mí». «¿Pero qué demonios había pasado?», preguntó el rey, preguntándose cómo había podido ocurrir este golpe fallido. Neía respondió rápidamente. «Fue Kine, señor. Era miembro y líder de la Mano Roja desde el principio y conspiró para matarlo y apoderarse del reino». Bakugou se rió. Sabía que ese bastardo tramaba algo desde el principio. Cardrum no podía creer lo que oía. «¿Es cierto? ¿Kine hizo todo esto?». Keba le aseguró la verdad. «Así es, señor. Ese lugar era una tontería, una búsqueda inútil mientras la Mano Roja se apoderaba del castillo. Y cuando regresamos al castillo, Kine luchó contra la señorita Neía y le reveló su verdadera naturaleza, pero el bastardo perdió y fue capturado por mis hombres. Créeme, ya no será una amenaza». Cardrum suspira para sí mismo. «Todavía estoy impactado por todo esto, pero ahora, mirando atrás, todo tiene sentido. Los asesinos dentro del castillo, los interrogatorios y su despido de mis protectores. Todo fue para matarme y apoderarse del reino». Luego mira a Bakugou y a su grupo. «Lamento haber confiado en él, señor Bakugou, y de nuevo, gracias por todo lo que ha hecho hoy». Se disculpa. Bakugou le da las gracias de nuevo. «Como sea, Turbante, solo quiero ver a ese bastardo cuando lo juzguen y ver su cara», responde Bakugou, y el rey está encantado de complacerlo. Muchos guardias se giran entonces hacia el maestro arquero, que sigue vivo y atrapado bajo los escombros, luchando por salir sin éxito. Bakugou, con una sonrisa burlona, finalmente decide acercarse a la misteriosa figura. «Creo que es hora de ver qué hay debajo de esta máscara de Ayoen», bromea mientras agarra la parte superior de la máscara y se la arranca rápidamente. Para sorpresa de la mayoría de la corte, el maestro arquero era solo un adolescente, pero Bakugou supo al instante quién era. El héroe del arco cardenal Itsuki Kawasumi. Mientras la corte se pregunta quién era, Bakugou continúa burlándose del héroe atrapado. «Vaya, ¿qué tenemos aquí? Si no es una zorra del arco haciéndose la pícara». Se burla de Itsuki mientras sigue retorciéndose. «Sácame de aquí, tramposo bastardo. Déjame mostrarte quién es el verdadero cabrón», le grita Itsuki. Para Neía fue un shock. Por lo que vio de Itsuki, parecía una persona tranquila y noble. Y aquí está, actuando de forma grosera y desagradable. El rey también estaba confundido. «Señor Bakugou, ¿sabe quién es?», preguntó. Pero Neía fue quien respondió por él. «Este es el señor Itsuki, su majestad, es el héroe cardinal del arco». «¿Héroe cardinal del arco? ¿El héroe cardinal del arco ha intentado matarme todo este tiempo?», preguntó Cardrum conmocionado, y Neía asintió. Le sorprendió descubrir que un héroe cardinal había sido su asesino más temido todo el tiempo. Pero a pesar de ser Itsuki un héroe cardinal, después de todo lo ocurrido en esa habitación, Cardrum no se mostró misericordioso y actuó rápidamente. «Confisquen su arco y, después de sacarlo de esos escombros, asegúrense de que esté atado. Quiero respuestas pronto y las obtendremos en un juicio mañana, una vez que limpien esta habitación y consiga algo dulce para comer después de todo esto».
Tras esa última frase, Bakugou volvió a sonreír con aire de suficiencia. ¡Ay, acabo de ver esto! Va a ser divertido. A la mañana siguiente, la sala del trono estaba prácticamente limpia. Algunas partes aún estaban en construcción, con obreros intentando reparar los daños del techo, pero aún estaba lista para comenzar los juicios. A diferencia de la corte de Melromark, no hay nobles presenciando todo desde las gradas, solo filas de guardias y algunos miembros de la corte observando el evento. El rey Carderum permanece en su trono como siempre, con Bakugou de pie a su lado mientras espera los juicios, junto con su compañera Neia y el pequeño Kirishima apoyado en su hombro. El primero en ser juzgado fue nada menos que Kine. El guardia que sujetaba su patético cuerpo sin extremidades lo tiró al suelo, obligándolo a mirar a su enfurecido rey y a Bakugou, quienes le dedicaron una sonrisa arrogante y petulante. ¡Ay, Blue, tú hiciste esto! ¡Qué gracioso! A Carderum no le hizo gracia ver a alguien como Kine traicionarlo. Tienes mucho que responder, Kine, y más vale que sea la verdad, exigió Carderum a su ex asesor sin extremidades, demostrando verdadera autoridad hacia él. El hombre patético, con aspecto aterrorizado, comenzó a hablar. Por favor, señor. No lo entiende. Esto fue obra de los demonios escudo. Estuvo detrás de todos los intentos de asesinato, trajo a la mano roja aquí e intentó hacerse pasar por su salvador. Tiene que escucharme. Suplica Kine y miente intentando salvarse. Pero no sirvió de nada, ya que Carderum no se lo creyó en absoluto. ¿Has conspirado con rebeldes para intentar derrocar el reino? ¿Y esperas que te crea? Con todos los testigos y pruebas que confiscamos de tu habitación. Me están incriminando, señor. Todo esto es parte de su plan. Míralo con esa cara de suficiencia. Kine sigue culpando a Bakugou, pero a pesar de la gran sonrisa de suficiencia del héroe del escudo, el rey sigue sin creerle en absoluto, sobre todo porque nunca se molestó en dar ni demostrar su inocencia. Carderum asintió con la cabeza hacia el capitán Keba, quien llevaba una tela con algo dentro mientras se acercaba a Kine. Una vez cerca de él, el capitán se quitó la tela, revelando que era el brazo izquierdo amputado de Kine. Sin nada que lo cubriera, el brazo mostraba un tatuaje rojo en la mano que revelaba su verdadera pertenencia al grupo. Ese no es mi señor. Eso lo hicieron los demonios escudo. Intenta apoderarse del reino e incriminarme. Kine miente y sigue suplicando, pero Carderum ya había oído hablar bastante de él. Creo que eso es más que suficiente para demostrar tu culpabilidad, además de muchas otras cosas. Te declaro, Kine, culpable de traición, intento de asesinato y muchos otros crímenes atroces relacionados con la mano roja. Serás ejecutado lo antes posible. Espera, turbante, interrumpió Bakugou. ¿Qué ocurre, señor Bakugou? Preguntó Carderum, curioso por escuchar lo que tenía que decir. Kine intentó persuadir al rey para que se apartara de Bakugou, pero este se negó a escuchar e ignoró al consejero caído. Creo que una muerte rápida sería demasiado buena para este Bash, qué tonto. Después de lo que hizo y de todas las personas que mató, directa o indirectamente. Tal como está, ¿qué tal si le cortamos la lengua, lo metemos en el calabozo y dejamos que ese bastardo se pudra el mayor tiempo posible? Hazlo sufrir y da ejemplo a quienes intentan traicionarte de nuevo, sugirió. Aunque al brutal Carderum le gusta la idea, ni siquiera Neia protestó, sabiendo que otras personas como Kine merecen semejante castigo, como Mine de Melromark. Muy bien, Kine, no serás ejecutada, pero te cortarán la lengua traidora y pasarás el resto de tu patética vida en las mazmorras. Carderum finalmente lo sentenció. Totalmente horrorizado, Kine es agarrado de nuevo por un guardia que se dispone a ejecutar el castigo. No. Mi señor. No. Por favor, no puede hacerme esto. He mantenido unido este reino durante décadas. No puede hacerme esto. No. No. Kine, impotente, grita sus últimas palabras mientras lo sacan de la sala del trono. Muy bien, ahora envíen al héroe del arco, ordena Carderum, sin pensarlo dos veces en su antiguo consejero. Pronto, Itsuki fue llevado a la sala del trono. Encadenado con su arco en su poder por uno de los guardias, sus 5 compañeros heridos también fueron llevados, desarmados y esposados. Estaban casi en silencio, aunque la joven de cabello verde era la que actuaba con más miedo, temiendo lo que pudiera pasarles. Itsuki finalmente fue arrojado al centro de la sala del trono mientras miraba con enojo al rey Carderum y a Bakugou, quien le dedicaba otra sonrisa satisfecha, encantado con el cambio de tornas. Carderum finalmente habló. Estoy seguro de que sabes por qué estás aquí ahora, héroe del arco Itsuki. Junto con el resto de esos conspiradores que trabajan directamente para ti.
Todos están siendo juzgados por intentar asesinarme y colaborar con los rebeldes para derrocar la monarquía. Itsuki forcejeaba mientras intentaba liberarse de esas cadenas sin éxito, pero finalmente habló. Lo que he hecho aquí fue por justicia. Pueden llamarnos traidores a mí y a sus enemigos, pero no son más que un tirano malvado. Vine aquí solo para liberar al pueblo de su tiranía. Le gritó Itsuki, justificando sus acciones. Kardun, algo confundido, exigió saber más. ¿Un tirano malvado? ¿Y qué actos tiránicos he cometido para justificar que me maten? ¿No han mirado afuera? Están grabando a sus ciudadanos con cada centavo que ganan con tanto esfuerzo para llenar sus bolsillos. La gente lucha por sobrevivir y ustedes solo les están sacando cada centavo para enriquecerse. Bakugou simplemente niega con la cabeza mientras habla. Déjame preguntarte, perra de la reverencia. ¿Alguna vez descubriste por qué cobraba tantos impuestos o en qué los gastaba? ¿O simplemente supusiste cosas y te fiaste de un grupo de personajes sospechosos? Itsuki solo pudo apretar los dientes al verse obligado a escuchar esto. No me des sermones con tonterías. Estoy al tanto de lo que pasa aquí sin excusas patéticas. Después de eso, el rey ordenó a un sirviente que le mostrara a Itsuki un montón de documentos importantes que incluían el presupuesto nacional y los acuerdos comerciales de alimentos y armas, así como el presupuesto para gastos privados, que era mucho menor de lo habitual con los recortes del rey. Como puede ver, héroe cardenal del arco, esto demuestra en qué se gastaba el dinero de los impuestos, y desde luego no es para los artículos personales ni los lujos de los que me acusa. Pero a pesar de la evidente prueba que tenía delante, Itsuki se negó a ceder y a admitir su error. No me importa en qué lo gasten, sus ciudadanos están siendo exorbitantes en impuestos y luchan por sobrevivir. El rey simplemente negó con la cabeza, pero antes de que pudiera decir nada más, Bakugou decidió decir lo que pensaba. Entonces su respuesta a eso es asesinar al rey de esta nación y asumir que todo estará bien después. ¿Cómo sabías que este grupo con el que trabajabas no iba a abusar de su poder? Si están dispuestos a usar tantas artimañas para salirse con la suya, ¿crees que les importaría a la gente? Reprende a Itsuki. Pero igual que antes, el héroe del arco se niega a admitir su error y sigue gritándole a Bakugou. Me importa un bledo lo que digas. No eres más que un violador y un malcriado. No tienes derecho a que te llamen héroe. No mereces ese título comparado conmigo. Grita Itsuki, actuando con extrema arrogancia. Bakugou simplemente niega con la cabeza mientras sonríe. ¿Así que directo a los insultos? Entonces no tienes nada de qué discutir. Sabía que hablar contigo era una pérdida de tiempo, pero es divertido verte seguir quejándote como la perra que eres. Bakugou insulta y aparta la mirada, finalmente teniendo suficiente conversación con la testaruda aspirante a luchadora por la libertad. Y pensar que te apoyé en ese duelo y en tu pago con Outcry. Este es el agradecimiento que recibo de ti y de esa perra que, hagan el tonto. Continúa gritando Itsuki. Neiya se sintió algo herida cuando dijo eso último. Itsuki parecía un buen tipo antes, pero ahora se comportaba como un bastardo orgulloso e indeseable. El rey escuchó suficiente y decidió finalmente dar su veredicto. Creo que ya es suficiente. Este juicio ha terminado oficialmente. Se le declara culpable, señor Itsuki, el héroe cardinal del arco. En circunstancias normales, usted y su equipo serían condenados a muerte pública, igual que el resto de estos traidores y asesinos. Pero, debido a que son un héroe cardinal, son demasiado valiosos para nuestro mundo como para que los mate, aunque lo merezcan. Así que les perdonaré la vida. Sin embargo, esto no significa que queden impunes. Primero, deberán pagar una fianza considerable en monedas u objetos de valor por sus crímenes. Serán encarcelados sin su arco por el momento, y también se les obligará a pagar otra fianza por sus compañeros o serán encarcelados para siempre por sus crímenes. También difundiré lo que has hecho aquí por todos los reinos, desde Silvelt hasta Faubre y Celtoble, e incluso los demás reinos menores serán informados de tus hazañas. Ahora te conocerán como el héroe que asesina a cualquiera que no le guste y arruinará para siempre tu reputación, junto con la del gremio al que te asocias. Itsuki estaba tan furioso por esto, que este pequeño tirano para él iba a hacer todo esto y arruinar su reputación. Y mientras tanto, Bakugou seguía impasible, disfrutando del espectáculo, satisfecho de que uno de los héroes, durante su simulacro de juicio en Melromark, ahora estuviera recibiendo su propia medicina al no hacer nada para oponerse al corrupto y parcial rey Outcry. Cardrum aún no había terminado. También quiero hablar sobre política religiosa que te interesa.
Por ahora, mi reino sigue la iglesia de los tres héroes, donde la espada, la lanza y el arco se veneran por igual, mientras que el escudo está demonizado. Pero a partir de ahora eso cambia. Seguiremos siendo una iglesia de tres héroes. Sin embargo, el héroe del escudo ya no será visto como un demonio para la gente de Terbein, sino como el señor y santo que merece ser considerado. El héroe del arco, de ahora en adelante, será conocido como el demonio del arco temido y en el que nadie confiará en toda la tierra. Itsuki empezó a agitarse intentando liberarse de sus cadenas para matarlos, pero fue en vano. Miró hacia atrás, enojado, a Bakugou. Bastardo. Maldito bastardo codicioso. Ya basta con que hicieras quedar mal a Motoyasu, pero ahora te esfuerzas por dejarme en ridículo. Bakugou no respondió. Sinceramente, le parecía muy gracioso que este adolescente llorón le echara la culpa de todo. Ya veo. Es porque soy pequeño, ¿verdad? ¿Crees que soy tan débil que incluso con ese escudo de mierda intentas hacerme quedar mal? Con gente como tú siempre pasa lo mismo, es igualito que en la preparatoria. Siempre metiéndose con los más inteligentes y mejores que tú para quedar bien. Te haré pagar por esto, Bakugou. Te mostraré quién es el mejor héroe aquí. Grita Itsuki finalmente hasta que estaba demasiado cansado para gritar más. Sin ninguna objeción por parte de Bakugou, el rey ordenó que Itsuki y su tripulación se llevaran a la mazmorra del castillo, donde negociarían con el héroe del arco el pago de su fianza. Después de algunas pruebas más con otros miembros del culto de la mano roja, el rey finalmente se levantó e hizo una reverencia a Bakugou. Quiero agradecerte de nuevo, héroe del escudo, por todo tu trabajo y esfuerzo. Me gustaría duplicar el premio, además de un título de caballero para ti y tu compañero. Neia le devolvió la reverencia en agradecimiento, pero Bakugou seguía serio con los brazos cruzados. Claro que sí. Creo que un nuevo amanecer se acerca a este reino ahora, con las hojas podridas desaparecidas, es hora de que los productos crezcan en el jardín, dice Kardun, aunque parecía ingenuo, aunque Bakugou presentía que el rey podría tener razón esta vez. Más tarde esa tarde, mucho después de que se impartiera el brutal castigo a el ex consejero traidor Kine, ahora mudo y destinado a sufrir eternamente, incapaz de decir ni hacer nada en una celda fría y sucia, y ante las ejecuciones públicas de los numerosos miembros de la mano roja capturados. Los suministros de alimentos finalmente habían llegado a la capital del pequeño reino. Con la ayuda del rey, sus guardias y el equipo del héroe del escudo, los suministros de alimentos se habían distribuido equitativamente por toda la capital. Quienes antes se amotinaban contra el rey ahora se alegraban de ver la generosidad de su monarca. Ahora sabían a dónde iba el dinero de sus impuestos y podían alimentarse a sí mismos y a sus familias. El odio que sentían por su rey había desaparecido. Ahora aclamaban su nombre junto con el héroe del escudo y su equipo. Pero mientras Bakugou y el rey ayudaban a distribuir la comida, el capitán Keba se les acercó con una noticia. Su majestad héroe del escudo, tras interrogar con éxito a todos los miembros de la mano roja supervivientes, tras las ejecuciones, pudimos usar esa información para arrestar a los traidores que quedaban en la capital antes de que pudieran huir. Y para mayor seguridad, hemos encontrado la ubicación de todas las bases de los miembros restantes de la mano roja en todo el reino. Si los atacamos ahora, mientras están desorganizados, acabaremos con ellos de una vez por todas. Al rey le gustó la idea. Me parece bien, capitán. Mientras busca estas bases, visite cualquier pueblo por el camino para seguir distribuyendo los víveres, ordenó. Sí, será un honor, Su Alteza. El rey se volvió hacia Bakugou. Y, héroe del escudo, Bakugou, ¿te importaría acompañar al capitán en estas misiones? Con tu poder, estos rebeldes no deberían ser nada para ti y mi palacio debería estar a salvo ahora mismo. Bakugou sonrió rápidamente con Kirishima subiéndose a su hombro. Claro que sí. Ya era hora de que pasáramos a la ofensiva mientras mato cosas. Acepta con entusiasmo, pero luego se gira hacia Neia, pero Blue, te quedarás aquí para proteger a Turban por ahora mientras Kirishima y yo salimos. Puede que piense que ahora es seguro, pero es mejor no arriesgarse. ¿Puedes con esto tú solo? Sí, señor Bakugou, continuaré nuestra misión y entrenaré más de cualquier manera posible, responde Neia con confianza. Con el grupo satisfecho, continuaron ayudando en la distribución de alimentos. Habían pasado 3 días desde el juicio de Kine y el héroe del arco. Bakugou había estado ayudando al capitán con sus soldados a recorrer el reino para eliminar al resto de la mano roja y distribuir los suministros de comida. La mayoría de los lugares a los que fueron solo tenían pequeños grupos, pero todos fueron asesinados o arrestados de todos modos.
A diferencia de antes, podían identificar la ubicación de sus bases, especialmente con la ayuda del olfato de Kirishima, que les ayudaba a encontrarlas. En lugares donde los soldados se habrían ido rápidamente sin encontrar nada, el pequeño dragón encontraba estos escondites y exponía a la mano roja. Y en el combate contra los miembros de la mano roja, Bakugou usó a su pequeño dragón como distracción durante los enfrentamientos, mordiéndoles los pies mientras atacaba a los distraídos. Con todas las matanzas, Kirishima había subido de nivel mucho más rápido que antes. Ahora en nivel 20 a pesar de tener solo unas semanas. Neia permaneció en la capital como guardaespaldas del rey, siguiendo las órdenes de proteger Cardrum en caso de otros intentos de asesinato. Afortunadamente, no ocurrió nada grave, salvo que un hombre desesperado intentó apuñalar al rey con un cuchillo de carne, solo para ser cortado por la mitad por el joven elfo. Aunque no todo fue vigilancia, también ayudó a encontrar y rastrear a los traidores que quedaban dentro del castillo junto con el rey. También comenzó a entrenar su habilidad con la espada a medida que mejoraba su técnica. Después de su pelea con Kine, Neia supo que tenía que entrenar y mejorar sus habilidades para volver a luchar contra hombres hábiles como él sin la ayuda de un dragón bebé. También comenzó a entrenar e investigar algo que despertó su curiosidad en esa pelea: la doble empuñadura. Al cuarto día, todo estaba prácticamente terminado. Todos los pueblos recibieron su ración de comida y todos los manos roja estaban muertos, capturados o huyendo del país. Bakugou se había reunido con Neia en la sala del trono del castillo con un Kirishima, más experimentado. Se acercan al rey para recibir sus últimas recompensas y despedirse. Gracias de nuevo, héroe del escudo Bakugou. No solo por mí, sino también por mi país y mi gente. Por eliminar al último de esos asesinos y devolverle la esperanza a la gente. Recibirás 40 monedas de oro por tu gran labor como mi guardaespaldas, además de 10 monedas de oro extra por tu labor al destruir al último de la mano roja y por estas semillas del árbol frutal Katsuki. Nunca había oído hablar de esta fruta, pero si de verdad pueden ayudar a combatir futuras hambrunas, me da igual. Cardrum le agradece mientras sostiene una gran bolsa de semillas que Bakugou le dio mientras un sirviente le entrega su bolsa de oro de recompensa. Sé que ahora te vas a Melromark. Lo entiendo, Tervain no es conocido por sus monstruos poderosos y ya ayudaste a resolver la mayoría de los problemas de este país, así que no tienes nada más que ganar aquí. Pero siempre será bienvenido aquí si necesita ayuda o refugio, señor Bakugou, continuó. Sí, como sea, solo asegúrese de mantener unida a su nación y contrate a un asesor competente la próxima vez, aconsejó Bakugou al rey. Cardrum simplemente sonrió y se despidió con la mano mientras el grupo se alejaba. Buena suerte, héroe del escudo, y siga protegiendo a quienes lo necesitan. Una vez fuera del castillo, los dos fueron al mercado a comprar algunas cosas más antes de regresar rápidamente a Melromark. Bakugou quería conseguir un metal raro especial de uno de los comerciantes para finalmente completar los guanteletes en los que había estado trabajando. Después de comprar el metal, Neia quiso decirle algo a Bakugou tras pensarlo un rato en el castillo. Señor Bakugou, quería preguntarle algo sobre el señor Itsuki. Sí, ¿y de qué quieres hablar que tenga que ver con Bou, zorra? Preguntó Bakugou. Bueno, verás, cuando lo vi por primera vez en Melromark parecía una persona muy agradable, incluso nos defendía cuando las cosas se ponían difíciles. Pero de repente se comporta de forma tan horrible aquí en este país, llamándome zorra y diciéndote otros insultos horribles, y aceptar un trabajo así con esa clase de gente. ¿Fue porque solo se hacía el héroe?, respondió Bakugou rápidamente. ¿Hacerse el héroe?, preguntó Neia. Se comporta como un héroe ideal que todos querrían como actuación, pero a ese pequeño imbécil solo le importa su orgullo superficial y el reconocimiento de la gente. Nunca le importó ser un héroe. He visto demasiados héroes en mi mundo que mienten a espaldas del público para adular a la prensa. Bakugou lo explica pensando en héroes como Captain Celebrity, un hombre que se porta bien ante las cámaras, pero no es más que un mujeriego perdedor detrás de ellas. Neia entendió lo que decía Bakugou, aunque la hizo pensar. No digo que sea como él, señor Bakugou, pero ¿no es eso muy diferente a cómo actúa usted? Neia no quería insultar a su maestro, pero durante ese juicio no pudo evitar ver algo de Bakugou en Itsuki. Porque, a diferencia de mí, no finjo ser quien no soy. Ese muy cabrón se miente a sí mismo para actuar como alguien que todos quieren que sea, todo para sentirse bien consigo mismo. Sé que soy una imbécil con los demás, lo oigo todo el tiempo aquí y allá, y no me importa. ¿Por qué no? Porque las acciones hablan más que las palabras.
Pueden decirme lo que quieran, pero pretendo demostrarles que están equivocados con mis logros. Les patearé el trasero a todos los villanos y malhechores que se crucen en mi camino y haré que se arrepientan del día en que se cruzaron conmigo. La gente verá que se equivocaron. Puede que sea un imbécil, pero soy un imbécil que también es un héroe, con las acciones de un héroe para demostrarlo. Y les demostraré lo mismo al resto de la gente de Melromark. Como tú, el patético debilucho que se convirtió en el primer compañero del héroe más grande del mundo, le explica Bakugou a Neia. Neia entendió las palabras de su amo. Las acciones hablan más que las palabras, y a pesar de su estatus de demonio en Melromark, demostró a muchos lo contrario. Gracias, señor Bakugou. Seguiré luchando con usted y ayudaré a demostrarles a todos que somos verdaderos héroes, no con formalidades, sino con nuestras acciones. Bakugou le devuelve la sonrisa con aprobación y se gira hacia su pequeño dragón, quien decidió saltar de su hombro al suelo. Ja, y tú también fuiste un buen chico. Ayudaste a quemar a esos monstruos rojos, mostrándoles de qué estás hecho. Pronto haré que le quemes el trasero a quien yo quiera y te convertirás en la bestia más feroz que este mundo haya visto jamás, le dice a su pequeño dragón mientras se frota la cabeza como un perro. Kirishima estaba más feliz que nunca y empezó a gritar de felicidad hacia Bakugou. Siguió gritando hasta que de repente empezó a brillar. Esto asustó a Bakugou y Neia, preguntándose qué le estaba pasando. Pero el resplandor consumió rápidamente al dragón y pronto se hizo cada vez más grande hasta convertirse en fuego. Una vez que el fuego se apagó, Bakugou y Neia miraron hacia atrás y no podían creer lo que veían. Kirishima había crecido hasta alcanzar el tamaño de un caballo grande, con brazos alados ahora largos y anchos, y ahora podía escupir fuego durante un largo periodo. Kirishima, con solo un par de semanas de vida, era ahora un dragón adolescente. Ambos héroes se sorprendieron al saber lo que acababa de suceder. Señor Bakugou, ¿tiene alguna idea? Pero Bakugou la interrumpió antes de que pudiera terminar. No tengo ni idea, Azul. Lo único que puedo decir ahora es que nuestro presupuesto para comida se va a disparar. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.